¿Quiénes nos visitan por primera vez? Bienvenida. ¿Quién más? Bienvenido, Dios te bendiga. Bienvenida, Dios le bendiga. Somos Vida Eterna, somos una gran familia en la fe, que amamos a Dios y amamos a las personas. Amén. Nos complacen que estén en este lugar, en este maravilloso domingo de celebración. ¿Y qué celebramos nosotros hoy? La vida. Celebramos a Cristo, ¿verdad? Lo que cantábamos recientemente, su perdón, su amor, su gracia. Amén. Estamos en una serie, ya comenzamos ya el año con una serie maravillosa. El pastor comentaba que año tras año, siempre los inicios en enero, le gusta hablar una serie que sea no motivacional. Nosotros no hablamos de motivacional, nosotros hablamos la verdad, hablamos a Cristo, ¿sí? Sobre el perdón, pero animarlos a que así como el año pasado o el año anterior Dios estuvo con nosotros, este año también lo va a estar. Amén. Y es la confianza que nosotros debemos tener. Creo que veamos una imagen en el fondo y quizás muchos de nosotros nos identificamos con algunos de estos personajes, ¿verdad? Hay trabajadores o hay servidores de la salud, del área operativa, hay abogados, administradores, contadores, policías, carabineros o del área de seguridad, o amos de casa que se encargan de cuidar a sus hijos, que también es un trabajo y un oficio maravilloso, ¿cierto? Cada uno cumplimos un rol, cada uno tiene asignado unos KPI, que son los indicadores de medición, dependiendo de las empresas, dependiendo de los trabajos, pero cada uno tenemos una función que ejercer, ¿sí? Una meta de venta al mes, o un horario de 44 horas, como acá en Chile, que hay que establecerlo, que hay que hacerlo con sus horas extras, pero tenemos que cumplir nuestro trabajo y tenemos que cumplir nuestra función. Amén. Estamos en una serie que se llama Una historia de superación. Y el domingo pasado el pastor hablaba y leíamos o estudiábamos acerca de Génesis capítulo 37, o hablamos un poco sobre lo que eran la época o los personajes o los fundadores del pueblo de Israel, sobre sus patriarcas. Amén. Y el tema que el pastor tocó es José el soñador. Y habían ciertas características, o dentro de la historia que estamos nosotros estudiando de este personaje, varias características allí, por ejemplo, que era un joven que tenía ¿cuánto? 17 años, un cabro chico, como dicen acá en Chile. Era un muchacho muy joven, apenas viviendo. Era el hijo número 11 ¿de quién? De Jacob. En ese entonces ya se le había cambiado el nombre por Israel. Y era su hijo favorito, que hasta una manta le hizo, que lo hacía destacar de entre todos sus hermanos. Además de esto, tenía el don de soñar, ¿sí? Era soñador, podía ver, tenía visiones y podía ver sueños hermosos que el Señor le daba. Además de esto, de esas cualidades, esas características que tenía de ser el favorito, además de tener sueños, eso generó envidia y generó celos sobre sus hermanos, que lo odiaron hasta el punto de ¿qué? De que querían matarlo, ¿cierto? Lo llegaron a odiar. Y este caso es bastante fuerte, porque llegó a generar de su propia sangre, generar un odio hasta querer matarlo. Pero Dios obró de una manera maravillosa. ¿Y qué pasó? No lo mataron, sino que uno de sus hermanos, Judá, intervino. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron como un esclavo. Y justamente hoy vamos a centrarnos, después de esa escena familiar, de que José es vendido, vamos a hablar hoy, y el tema se llama, para los que están anotando, José, un servidor íntegro. ¿Cómo se llama? José, un servidor íntegro. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 39, vamos a leer casi toda la mayoría de los versículos que contiene este capítulo. Si no lo tienen ahí en su Biblia física o digital, puedes hacerme seguimiento acá en la pantalla. Amén. Dice así: cuando los mercaderes ismaelitas, los hermanos lo vendieron a los ismaelitas, llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia de Faraón, rey de Egipto. ¿Era qué? Capitán, era encargado de la custodia y de toda la guardia del palacio, que se encargaban de proteger ¿a quién? Al faraón. Faraón es la figura monárquica del antiguo Egipto, ¿sí? Lo que son los reyes, acá conocemos como en Occidente o en Europa o en otros países. Faraón era la figura del antiguo Egipto que gobernaba. Vamos a ver un mapa. José había ido a ver a sus hermanos por orden de su papá a una zona que se llama Dotán, ¿sí? Actualmente se llama Tel Dotán. Estuve buscando un mapa del antiguo Egipto, del traslado
desde este lugar hasta José y era muy pequeño, pero esto más o menos fue la ruta que ellos hicieron. Y llegaron más o menos por esta zona, que es el sur de la ribera del río Nilo, que es el río más caudaloso del mundo. En esa zona se ubicaba la población del antiguo Egipto. El Cairo es la actual capital, pero la capital del antiguo Egipto, estuve revisando y algunos datos históricos no especifican exactamente la ciudad. Pero en el antiguo Egipto la capital en tiempos de Moisés era Menfis. Pero se cree que José fue trasladado a la ciudad de Avaris, que era la capital de los antiguos gobernantes icsios, que fueron unos faraones que gobernaron durante 100 años. Allí fue llevado Moisés y aproximadamente de Dotán a Egipto, donde fue llevado, eran 500 kilómetros. A esa distancia fue separado José de su familia. Y ahora bien, el primer punto, hablando acerca de José como un servidor íntegro, vamos a hablar de su servicio. Anote allí, su servicio. Génesis 39:2 dice, después que él fue vendido como esclavo, ¿a quién? A Potifar. Dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo. Dos cosas. ¿Tenía quién? Al Señor, y había sobre él ¿qué? Éxito. Y el versículo 3 dice, y Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. José tenía capacidades y habilidades que le hacían destacar sobre los otros ¿qué? Sobre los otros esclavos. Él era un esclavo, era un sirviente. Pero como el Señor estaba sobre él y todo lo que él hacía prosperaba, entonces Potifar, como un capitán, como un líder, como un hombre experimentado en la guerra, se dio cuenta de estas habilidades y observó que todo lo que él hacía, así limpiara, iba a quedar sobre ¿qué? Súper limpio. Él pintara, iba a quedar ¿qué? Bien pintado. Cualquier tarea o actividad que él hacía como esclavo, como servidor de Potifar, lo hacía con éxito. ¿Y qué fue lo que Potifar notó acerca de José? Que tenía a Dios. Amén. Ahora bien, ¿tienes a Dios contigo? 5 personas nada más. ¿Quién tiene a Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígalo con convicción, hermano. Dígalo con firmeza. Mira lo que dice Josué 1:9. Esto fue más o menos 500 años después. Josué 1:9 es un versículo muy conocido por todos nosotros. Hasta una canción llanera venezolana han sacado sobre este. Y dice, te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ciertamente José era un hombre temeroso de Dios, su padre lo había instruido en el Señor, y él estando en una tierra extranjera, donde era una cultura politeísta, adoraban muchos dioses, él siempre se mantuvo fiel ¿a quién? Al Señor. No estaba papá viéndolo, no estaba el pastor, no estaba su líder, su mentor viéndolo, él siempre se mantenía fiel al Señor. La verdad bíblica es que en cualquier lugar y en cualquier momento debemos demostrar con nuestras palabras y acciones que somos hijos de Dios y que el Señor vive en nosotros. Alegner mencionaba algo, testimonio, ¿sí? Nuestro testimonio, y vimos también en la serie de madurez acerca de que nosotros debemos dar frutos. ¿De qué? De que somos hijos de Dios, ¿sí? Que nuestras acciones, que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hagamos, sea ¿qué? Sea el Señor mostrando. Sea no yo, sino ¿quién? Sino Cristo, amén. Sigue contando la historia que esto agradó a Potifar, esto le gustó a su amo, lo que estaba viendo acá con este muchacho, quien pronto nombró a José su asistente personal. Otras versiones hablan de mayordomo, el encargado de un hombre, de una persona rica que tiene muchas posesiones y está bajo la administración, tanto de sus recursos monetarios, físicos, como su mano de obra o el personal, es un mayordomo. Y aquí la Biblia, esta versión lo llama como su asistente personal. Dice que lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Y el 5 dice, y desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar. Usted y yo, como hijo de Dios, usted y yo, si tenemos a Dios en el lugar donde nosotros estemos, tenemos que ser de bendición. Las cosas tienen que prosperar. Y no hablo mensaje de prosperidad, pero es que tiene que ser así porque Dios está con usted, Dios está conmigo. Amén.
la casa, por causa de José fue bendecido Potifar y todos los asuntos de la casa marchaban, no había ningún problema. Sin novedad, mi capitán, diría ahí José hablando con Potifar. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. Proverbio 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Cómo es su mano? ¿Negligente o es diligente? ¿Qué es diligente? Ver lo que hay que hacer y hacerlo. No hay que esperar que lo manden. Mi papá decía, está el cepillo ahí, la escoba en el suelo, recójalo y ponga a un lado. No espere que yo lo mande. Así siempre decía mi papá. Y eso es ser diligente. ¿Somos nosotros diligentes? ¿Estamos prestos a hacer la milla más que dice la Biblia, que dice la palabra? Sigue contando en la parte A del versículo 6. Dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posiciones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Náguara, miremos la expresión venezolana. ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué hay para almorzar? Mira, pásame, no sé, el reporte del mes, los cargos del mes, dame la cartola del banco. No, nada de eso estaba viendo Potifar. Era la confianza que tenía en este muchacho porque veía que todo lo que hacía prosperaba. Obviamente la Biblia no lo rala, lo tuvo que haber hecho. O sea, ninguna persona, la Biblia, hay un dicho que dice que el ojo del amo engorda el ganado. No sé si lo han escuchado. Pero era tanta la responsabilidad, o era tanta la confianza que tenía Potifar sobre este muchacho, que solamente comer era lo que le preocupaba. Más nada, absolutamente nada. Eso le permitía a él, a Potifar, hacerse cargo de su función. ¿Cuál era el oficio de Potifar? Capitán de la guardia del palacio del rey. Se encargaba solamente de ocuparse de sus asuntos y de sus asuntos familiares. El apóstol Pablo da un consejo importante a los empleados, a los trabajadores. ¿Cuántos somos trabajadores? ¿Cuántos somos empleados? ¿Cuántos nos dedicamos a un oficio? ¿Cuántos empresarios hay aquí? Uno solo nada más. Amén. Dios le bendiga entonces. Pero declaramos empresarios, hermanos, sueños. Estamos hablando de sueños, de visiones. Amén. De un fuerte aplauso. Amén. Estamos hablando de José, un soñador. Pensemos a lo grande. Tenemos a un Dios grande y poderoso. Amén. Dice Colosenses 3:22. Este fue un consejo que había dado, unas instrucciones que había dado Pablo acerca de los esposos, las esposas, los patronos. Y muy puntualmente dijo a los siervos lo siguiente. Obedezcan siempre en todos a sus amos terrenales. Algunos tenemos jefes que provocamos escolgarlos o que, no sé, muevan la plataforma y un pallet le caiga encima. No, mentira. Dios nos libre de desearle muerte a nuestros amos. Pero obedezcan siempre en todos a sus amos terrenales. Incluso cuando no los estén mirando. Porque más que agradar a la gente, lo que le debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Ciertamente hay personas que sí trabajan para agradarle bien a su amo. Hay personas que todavía no entienden este concepto de lo que es servir a Dios. Pero lo hacen para honrarlo porque le agrada servir, ser de utilidad a sus amos. Y eso está muy bien. Sigue diciendo el 23, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo con todo el corazón. O sea, póngale amor. Como si estuviera trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Y aquí está la bendición. Recuerden que ustedes, el versículo 24, recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Nosotros hemos decidido servir al Señor, hemos decidido servir a Cristo y Él es nuestro amo y nuestro Señor. Por amor a Cristo, por amor al Señor, a nuestros amos terrenales o a aquellas personas que nos ha dado la oportunidad de ejercer nuestro oficio o de tener una remuneración mes a mes. ¿Para qué? Para pagar el arriendo, para pagar los créditos, para ser el sustento de nuestra familia. La forma en que Dios obra para ser nuestro proveedor, debemos honrarlos a ellos. Y José lo estaba haciendo así. José como esclavo no iba a tener una remuneración, pero él tenía su desayuno, su almuerzo, su cena, tenía su comida, tenía su techo. ¿Y José era qué? Era agradecido cuanto lo hacía. Ahora pregunto lo siguiente. ¿Estoy siendo diligente en mi trabajo? ¿Y estoy siendo diligente con mi familia? Aquí ciertamente el consejo del apóstol Pablo es hacia el trabajo, pero con nuestra familia estamos siendo diligentes. ¿Sí? ¿Estoy haciendo las cosas por hacerla a mala gana?
¿Estoy llevando una buena relación con mi jefe, con mis compañeros y con mi familia? ¿Cómo es mi relación con ellos? ¿Estoy siendo de testimonio de Dios para con ellos? ¿O estoy haciendo las cosas por hacerlo, por cumplirlo? Soy un terrenal más. Afirmamos entonces que como hijos de Dios y conocedores de la verdad, debemos siempre actuar con diligencia, honestidad, respeto, amor, para que las personas vean a Dios reflejada en nuestra vida. La persona no va a buscar a Dios, Dios busca a las personas, pero las personas, nuestros compañeros que no creen en Dios, tienen que verlo reflejado a través de nosotros. Nuestra familia tiene que verla reflejada a través de nosotros. El entorno donde nosotros estemos tiene que ver a Cristo. Amén. Ahora, ya vimos el servicio íntegro que tenía José. Ahora vamos a ver su autodominio. ¿Y qué es el autodominio? Dominio propio, la templanza. Sigue diciendo el versículo 6, en su parte B, José era un joven muy apuesto y bien fornido, así como yo. Sí, con autoestima. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y aquí empieza a ponerse más interesante la trama. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlos con deseos sexuales. Ay, gran problema. Y ella le decía, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José, ¿qué hizo? Vamos. No, se negó. Mire, oye, le dijo ahí como los chilenos, oye. Le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa, lealtad. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. No obviamente contra su amo, pero ¿contra quién fue su primera idea? ¿Contra quién? Contra Dios, porque sabía que Dios lo estaba viendo, sabía que Dios lo estaba bendiciendo, sabía que Dios lo estaba honrando. Y si él hacía algo, cometía un pecado, iba a continuar la bendición. La bendición iba a cesar. Romanos 13:14 dice así, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Aquí José estaba diciendo, no, o sea, el Señor, esto es pecado contra el Señor, esto es faltarle el respeto a aquel que me ha dado la confianza, a aquel que me ha dado una gran responsabilidad. Más bien vistámonos con la presencia de Dios, de qué manera orando, buscando de su presencia, ayunando, viniendo a la congregación, buscando consejo, cantando alabanzas al Señor. Y no permitamos que las maquinaciones del diablo hayan cabida en nosotros. Dice la Biblia que nosotros no podemos permitir o impedir que los pájaros vuelen, ¿qué? Sobre nosotros, pero sí podemos impedir que hagan nido sobre nuestra cabeza, y así debemos hacerlo. El que le da lugar al diablo es usted y yo. El que deja y da cabida a un pensamiento que no corresponde somos nosotros. Otra versión dice, no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ciertamente están en nosotros. Queremos hacer lo malo. En este caso muy puntual hablaba sobre la sexualidad, pero yo muy personalmente, yo amo un quesillo, a mí me encantan los dulces. Y yo no debería comer muchos dulces, pero frente a mí, en la parte del edificio, hay una panadería. Y cada que puedo paso a ¿qué? A comprar mi tentación, quesillo, una tres leche, una Red Velvet. Y todos los días estoy gastando 3,000 pesos, 4,000 pesos. Y cuando acuerdo el fin de mes, gasté 60,000 pesos en puro dulce. Que el Señor tenga misericordia de mí. ¿Sí? Eso también es una tentación. Estar hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana viendo una serie de Netflix. Eso también es caer en una tentación. Que la serie coreana, las turcas, las mexicanas, o esta, ¿cómo que se llama? La muñeca. El juego de calamar. A ver, hermano, la predicación del juego de calamar. Ven, que tú súper interesante. Menos mal es 1 o 2 capítulos, porque si no viéramos toda la trama completa. Amén. Pero ciertamente es así, estamos satisfaciendo un gusto, un deseo. ¿Por qué? Porque queremos entretenimiento. Queremos algo que nos haga escapar ¿de qué? De la realidad. ¿Sí? Ahora bien, verdad bíblica, es necesario estar revestido con la presencia de Dios para poder resistir nuestros más bajos deseos y nuestros instintos. Ahora rápidamente vamos a leer esta parte. Vamos muy cuidadosamente a esta escena. Dice, día tras día, ella seguía, la esposa de Potifar, presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. O sea, si José no era que, ay, hola, ¿cómo está? Y le daba un besito y le daba un abrazo. No. José, si ella estaba por aquí, me voy para la otra acera.
o me iba por otro pasillo, trataba de evitarla. Cierto día, el diablo siempre poniendo la conchita de mango, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, ¡fua!, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de su casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a su siervo enseguida y todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Una calumnia inventó la culebra esa. Eso fue lo que, miren, se creó un chisme. O sea, yo no pude cumplir mi cometido. Sí, una culebra completamente, hermano. Léalo con calma en su casa, porque a la propia víbora. Dice, cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Diremos en Venezuela, quedó picada. No pude hacer mi cometido, entonces inventó toda una historia. Y según de Timoteo, el apóstol Pablo da este consejo a Timoteo en 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Que es aquello, el baile, el carrete, como le dicen acá, el beber, la fornicación, los adulterios, todas esas cosas que se pueden hacer dentro de la juventud, y hay algunos no tan jóvenes, seniles, que todavía tienen estas pasiones juveniles. En cambio, sí es cómico, pero es la realidad, hermano, así es la realidad. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad y el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de lo que invocan al Señor con un corazón puro. Hay gente que convive con el pecado. Hay gente que le atrae el pecado y quiere convivir y se hace sumamente fuerte. Yo puedo. Yo soy valiente. Yo soy como David, que venció a Goliat. Pero David también cayó en la tentación. Vio a una mujer sumamente hermosa, casada. La embarazó, mató a su esposo porque no le pudo meter al muchacho. No voy a decir la de la última vez. Le quería pasar el hijo por él. Después la tomó como esposa. Y esto hubo un pecado y una consecuencia. Nosotros no podemos convivir con nuestra tentación. Si yo sé que la panadería está ahí al frente, tengo que pasar así, no acordarme, venir muy ocupado, para no pasar buscando la tentación, sino que hay que vivir una vida recta, la fidelidad y el amor y la paz de Dios. Integridad. Es necesaria la integridad. ¿Y es cuando? Cuando estamos en la iglesia, en la congregación. No, en la intimidad. Porque el verdadero pecado se origina ¿dónde? En nuestra mente. El Señor Jesucristo, dentro del Sermón del Monte, decía, si tú deseas y codicias a una mujer, ya pecaste en tu corazón. No has ido al acto, sino que ya en tu corazón has cometido el adulterio o has cometido la fornicación. Es necesaria la transformación de nuestro entendimiento. Y solamente podemos hacer esto ¿con qué? Con el poder de Jesucristo, con el poder que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Se debe huir de la tentación, no permanecer allí conviviendo como si fuésemos capaces de soportarla. Debemos someternos a la voluntad del Señor y correr lejos de nuestros deseos, así como hizo José. José huyó. José corrió aquí, no me quedo, así quedé desnudo, aquí no me voy a quedar, me voy. Y esto nos va a dar la fuerza, nos va a dar todas las herramientas necesarias para poder vivir en integridad. Ahora bien, ya vimos el servicio, un servicio íntegro. José se controló, tuvo dominio propio no solamente de la mujer, sino de tomar cuanto aquello de las posesiones, ser fraudulento o quizás hacerle un boicot administrativo a su jefe, sino que él se mantuvo fiel. Y como tercer punto, ahora vamos a ver el sufrimiento de José. Dice el versículo 19, Potifar, que era su jefe, su amo, se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Solo oyó una versión de la historia, la versión de su esposa. Dice que en ese momento entonces, enfurecido, agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey y José se quedó allí. ¿Qué estaba pasando acá? ¿Algo justo? ¿O una injusticia? ¿Qué hacía José? Él hacía lo que le ordenaba. Él trabajaba con diligencia, él actuaba con responsabilidad, él actuaba con honestidad. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro trabajo o quizás en nuestra casa nos sentimos ofendidos, agredidos por nuestro jefe o nuestro compañero de trabajo?
que piensan que no hacemos bien, que no hacemos lo suficiente, que quizás duramos una hora más en el trabajo para poder rendir, que ayudamos en otra área para poder rendir, pero aún así somos ¿qué? Somos cuestionados, somos culpados, o de algún trabajo hemos salido o hemos sido acosados, como la ley Karim que existe aquí en Chile, que hemos sido acosados y hemos tenido que renunciar y hemos salido por la puerta de atrás. ¿Cuántos han experimentado una sensación de injusticia? Dice Job 2:10 que fue el hombre más sufrido del mundo, se le murieron sus hijos, perdió sus propiedades, le dio una enfermedad, que era como era una llaga completa en su cuerpo, y la mujer le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete. La persona que era de confianza para él, su ayuda idónea, le dijo, muérete, maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo lo siguiente, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia, una mujer que no conoce de Dios. Y él pregunta de esta forma, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Nosotros estamos mal acostumbrados a que de Dios, como es nuestro papito, tiene que darnos todo lo que cuanto pidamos. El que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. ¿Y acaso no hay consecuencia de las cosas malas que nosotros hagamos, que no deberíamos hacer? Hay circunstancias que el Señor nos hace vivir y procesar para que nosotros ¿qué? Crezcamos, maduremos. El oro, para ser purificado, necesita pasar por altas temperaturas para eliminar todas sus impurezas. El artesano, el orfebre o el artesano que hace una vasija necesita golpear, amasar para poder dar forma a una vasija. Y así muchas veces tenemos que nosotros pasar por ese proceso y entender que no solamente vamos a recibir las cosas buenas de Dios, sino las cosas malas que quizás puedan venir a nuestra vida, para que confiemos cada vez más en Dios, para que entendamos que Dios es nuestro sustento, para que entendamos que Dios es nuestro guardador, nuestro protector, y estamos en sus manos, y estamos cubiertos bajo sus alas, y estamos en Él seguro. Amén. Afirmamos entonces que muchas de las cosas que nos pasan pueden parecer injustas a simple vista, pero todo proviene de Dios para un propósito mayor. Y sigue diciendo el 21, Dios es maravilloso, fiel y misericordioso. Amén. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Amén. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Vemos a un José, ¿por qué a mí? Dándose golpe de pecho. No, otra oportunidad para servir a Dios y para servir a un nuevo amo. El director de la cárcel vio las habilidades y las capacidades que el Señor le había dado y de una vez le dio responsabilidad. Es un preso, pero es un preso hábil, es un preso capaz, y le dio la administración de todo. Verdad bíblica, aún en el medio del valle de la sombra o en el momento más difícil de nuestra vida, el Señor es fiel, justo y siempre estará allí con nosotros. No importa en qué momento estemos o en qué circunstancia de nuestra vida, quizás muchos hemos empezado el año con el pie izquierdo, con enfermedad, sin trabajo, sin empleo, con alguna situación, pero Dios es fiel. Amén. Y Dios cumple sus promesas, porque Dios no puede negarse a sí mismo, y Él lo que dijo y lo que prometió, Dios lo va a cumplir y Dios lo va a hacer. Amén. Y de esta manera termina el versículo 39 hablando sobre esta historia de cómo, a pesar de ser esclavo, sirvió bien, fue honrado, pero injustamente fue llevado a un lugar de desprecio, a una cárcel, a una prisión donde está ¿qué? La escoria de la sociedad, la paria de la sociedad. Pero él aún así, Dios en ese momento, en ese lugar, lo honró y lo glorificó en esa situación. Pero ese no es el destino de José. Si quieres saber un poco más, venga el próximo domingo, no se lo pierdan, y los que están en casa tampoco se lo pierdan, para que veamos el desenlace de esta historia. Y en la cárcel pasó una situación donde José quizás vio una luz de esperanza. Dice que Faraón tenía 2 funcionarios, 2 siervos. El versículo 40, hay una imagen que en el fondo, y lo invito a que lo lea con detenimiento en su casa. 2 funcionarios, uno copero y uno panadero.
ambos servían a la mesa del rey, ambos estaban al lado del rey. Cuando el rey, deme una torta tres leches, llegaban y le daban la torta tres leches. Quiero un vinito ahí, un tintico, llegaban, traían su vinito y se lo servían. Estaban donde él sonaba la campanita, ahí llegaban y le servían. Pero ellos hicieron algo que no agradó a Faraón. Faraón se molestó, para la cárcel. Y había una prisión especial que eran para los funcionarios o aquellos corruptos funcionarios del Faraón, donde José estaba porque estaba dentro de la administración jurídica de Potifar. Y él mismo, sabiendo el director de la cárcel, que eran personas importantes porque servían directamente al rey, José, te encargo estos dos presos a ti. Dice que pasados los días, pasados los tiempos, no especifica la cantidad de días, ambos tuvieron sueños. Y justamente José, por obra y gracia del Señor, interpretaba sueños, tenía ese don. Y él los vio así como cabizbajo. Y él le preguntó, ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Porque están desanimados. Llega el copero y le dice, no, tuve un sueño, cuéntamelo. Yo puedo interpretar, yo puedo decirte qué significa ese sueño. Dice que el copero llegó y soñó que había una vid que tenía 3 sarmientos, y de ese sarmiento florecieron y salieron varios frutos de uva. Y que él lo exprimía, daba la copa, servía la copa, o llenaba la copa, y se lo servía al rey. A él le dijo, bueno, tu sueño significa esto, 3 sarmientos son 3 días, en los 3 días Faraón viene por ti y te va a liberar. Oh, qué bueno, me van a liberar, gracias a Dios voy a salir de la cárcel. José aprovechó una oportunidad y le dijo, oye, si te van a sacar de la cárcel, yo sé que te van a sacar de la cárcel, porque eso significa tu sueño, háblale a Faraón de mí. Si ustedes saben, los faraones o los presidentes tienen la facultad judicial para dar absoluciones, ¿sí? Para sacar a la cárcel de las personas. Vio la oportunidad, de aquí me voy, de aquí me van a sacar porque yo estoy pasando una injusticia, porque estoy en la cárcel. Bueno, al panadero le gustó, lo van a sacar al compañero. Le contó lo mismo. Dice que él soñó algo similar, dice que vio 3 cestas de pan blanco y en la tercera cesta sobre su cabeza había todo tipo de panes, dulce, galletas, panes, todo cuanto dulce y manjar podía ser un panadero de aquel entonces, un pastelero. Pero llegaron unos cuervos, unos pájaros y derribaron esta cesta. José le dice, ciertamente las 3 cestas simbolizan 3 días, pero 3 días Faraón viene por tu cabeza y vas a morir. Dice que ocurrió esa misma escena, pasó lo mismo. A los 3 días Faraón cumplió año, 3 días ocurrido el sueño, 3 días había interpretado José. En esos 3 días, Faraón en su cumpleaños decidió celebrar una fiesta para todos sus siervos. No invitó a los reyes, sino que invitó a sus compañeros, a todos los que le servían. Y él en su alegría, en su gozo, hizo justamente lo que el sueño él había interpretado. Al copero lo repuso, lo restituyó como su copero, y al panadero lo ahorcó y colgó su cabeza, haciendo así, cumpliéndose el sueño que José había interpretado. Listo, soltaron al copero, dijo José, me voy mañana de la cárcel. Si me liberan, me voy para mis padres, no sé, por algún lado me voy, dijo José. Y el versículo 23 de capítulo 40 dice así, sin embargo, hay un pero. El jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. José seguía sufriendo en la cárcel, a pesar de haber hecho algo bueno, de tener una luz, un rayo de esperanza en esta situación, en este trabajo, en este buen resultado de mi examen de salud, de mi condición de salud. Veo un rayo de esperanza, pero lamentablemente fue negativo. Y el Salmo 9:10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti. ¿Cuántos conocemos el nombre del Señor? Porque tú, oh Señor, no abandonan a los que te buscan. Amén. Quizás la esperanza en ese momento de José fue el copero, pero no pudo, pero José seguía confiando en el Señor. El salmista David decía, yo sé que mi Redentor vive y de aquí me va a levantar. Amén. Aunque las personas nos abandonen y nos decepcionen, Dios es fiel y siempre estará en cualquier lugar y situación. Él no los olvida. Y el salmista decía, en los que buscan. ¿Cuántos de nosotros disponemos de buscar al Señor todos los días? No en la enfermedad, no en la escasez, no en el momento de la prueba, porque en ese momento sí nos acordamos del Señor y clamamos al Señor. La pastora leía un salmo muy hermoso y al final dice, Dios mío,
apresúrate, no me abandones. La vida de José en este punto de la historia estuvo marcada por muchas circunstancias que cambiaron drásticamente su vida. Fue vendido como esclavo, tuvo una posición de honra, después fue injustamente encarcelado, a pesar de encarcelado fue honrado y fue lugar, no tenía una atención de cualquier preso, sino que tenía era un preso VIP, por así decirlo, tenía ciertas atenciones, y aún así José estaba sufriendo, estaba padeciendo, porque lo que él había soñado, ¿se acuerdan la prédica del pastor? De que las espigas se iban a arrodillar, las estrellas y el sol se iban a arrodillar sobre él. Aún José no veía esa promesa del Señor, porque no es a nuestro tiempo, es cuando el Señor quiere hacer su voluntad, porque su voluntad es para que su gloria sea manifiesta, no para que sea manifiesta nuestra gloria. Cualidades de José, y dentro de su integridad está la fidelidad. Se mantuvo fiel a Dios incluso cuando los egipcios lo cuestionaban y lo desafiaban. Una integridad. José actúa de manera justa, respetuosa, que a sus propias creencias. Yo no voy a pecar porque voy a ofender a Dios, ¿sí? Y a sus códigos de ética, lo que habían enseñado en su casa. Había en José un compromiso porque se responsabilizaba de las tareas, de lo que le ordenaba su padre y de todo lo que su jefe Potifar le hacía, y eso le traía éxito. Lealtad. Fue leal a su amo Potifar, lo que le permitió, según la historia, aprender la escritura egipcia y conseguir un trabajo decente en su casa. Tenía determinación, usó la razón y la fe para superar las dificultades que enfrentó después de ser vendido como esclavo. Tenía un don especial porque tenía la habilidad de interpretar sueños. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don para poder servir dentro de la congregación y servir a nuestra familia y servir en el lugar donde nosotros estemos. Y sobre él había una humildad, porque era un hombre callado y era un hombre modesto. Quiero terminar con este versículo. Job, vuelvo a recitar Job, y me encanta mucho este versículo, lo aprendí muy joven. Bueno, obviamente no estoy viejo, lo aprendí mucho más joven, más niño. Y es Job 8, 5 al 7. Me gusta la versión Reina Valera 1960, me lo sé en esa versión, pero en esta oportunidad lo quiero leer en la NTV. Dice así, y estaba en pantalla: pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá tu felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Gloria al Señor. Si eres puro, si vives con integridad. Próximo domingo vamos a ver cómo Dios honra a José. Pero la pregunta es, ¿vivimos nosotros en pureza? ¿Vivimos nosotros en integridad para poder clamar al Señor? Ciertamente el Señor es justo y fiel y Él nos perdona. Y Él ya pagó un precio maravilloso en la cruz del Calvario, y Él lavó nuestros pecados y nuestras transgresiones y nuestra maldad. Pero ciertamente hay días donde nos sentimos débiles, nos sentimos agobiados, nos sentimos que nuestras fuerzas ya no pueden más y necesitamos ¿de quién? Del Señor. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso y te mantienes fiel en buscar de su presencia. Señor, sé que he pecado, muchas veces hemos pecado, hay que admitirlo. Seríamos mentirosos si dijéramos que no pecáramos. Pero ciertamente queremos buscar el favor del Señor y pedir la dirección del Señor y la guía del Señor. Y en este 2025 es la idea, queridos hermanos, buscar el favor de Dios, pero que nosotros seamos íntegros en su presencia, seamos íntegros en la intimidad, en el lugar donde nosotros estemos. Y aunque hayamos comenzado, vamos 12 días del año, aunque hemos tenido muchos traspiés, aunque hayamos iniciado mal, el Señor es fiel y Él quiere decirte que este 2025 el Señor está con nosotros. Amén. Que Él está con nosotros. El Señor siempre cumplirá sus promesas y su fidelidad será día con día. Aunque a nosotros nos cueste muchas veces verlo, Él está obrando a nuestro favor. Él quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de Cristo. Amén. Ponte de pie, iglesia. Y como desafío de la semana, vamos a tomar el tiempo para ser atento, para ser diligente con quien. Empecemos con nuestra familia. ¿Sí? Vamos a orar primero con nuestra casa. En segundo lugar, en nuestro trabajo. Y que permitamos al Señor que nos bendiga en el lugar donde estemos.
Sí, si tu hijo no cree, si tu esposa, tu esposo no cree, si tu jefe o tus compañeros de trabajo son de tropiezo para ti, que te hagas, sea para honrar y para glorificar al Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Quiero darte alabanza y quiero darte gloria, Señor, por tu palabra, Padre, que ha sido dada en esta mañana, Señor. Te pedimos, Dios, que pueda hallar cabida en nuestros corazones, Señor, y nos permita vivir una vida, Señor, en integridad, Dios Todopoderoso, Señor, que quizás lo que hayamos cometido, que quizás lo que hayamos hecho, Señor, por tu sangre y por tu misericordia somos lavados, Señor. Y hoy, Padre, tenemos un nuevo comienzo, Señor, para vivir en este año, Señor, y lo que quede de nuestras vidas hasta tu regreso, Señor, o hasta que nosotros partamos, vivir en santidad y en integridad, Señor, así como José, que aún viviendo injusticia, que aún viviendo dolor y sufrimiento, él siempre hizo lo que hizo para agradar. Los que estamos en este lugar y los que vean la transmisión, Señor, puedan vivir este año, Padre, en integridad y guardarse, Señor, en santidad para ti. Amén. Quiero preguntarle a aquellos o pedirle a aquellos que no creen en el Señor o no han aceptado al Señor como su Salvador, que me guíen, que me sigan en esta oración. Y si quieres entregarle tu vida al Señor y quieres pedir al Señor que esté contigo y te bendiga y te honre, repite conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador. Te pido, Señor, que me des la salvación, Señor, que me des tu perdón, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que tu Santo Espíritu more dentro de mí y me permita vivir en santidad y en integridad. Desde ahora y en este momento camino contigo hasta que tú vengas o hasta que yo muera. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien ha hecho esa oración conmigo? Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amén. Excelente. Denle un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice que si un alma se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hay dos. Quiero pedirles a los chicos, cuando terminemos el servicio, en la parte de arriba va a estar alguien con un letrero de conexiones. Pueden subir allá, le vamos a explicar sobre Jesús, la iglesia, cómo funciona. Y los que nos visitan por primera vez y quieran ser parte de la iglesia, también los invito a pasar el salón que está en el fondo de las escaleras para que les expliquen un poco acerca del Señor y la iglesia. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia y el favor del Señor sea con todos ustedes.